Buenas tardes, jóvenes y señoritas. Para empezar el día 4, nosotros, primero quiero felicitarlos, que ya prácticamente casi todos me han enviado sus trabajos. En esta semana estamos trabajando las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión, ¿no? En el día 4, como propósito, tenemos leer gráficos estadísticos, tablas de frecuencias y medidas de tendencia central en las diversas situaciones. Ustedes ya me han enviado todo su trabajo y el día de hoy quiero aprovechar para hacer un síntesis de todo lo que hemos trabajado en esta semana y aparte de eso, trabajar algunos ejercicios que he encontrado en exámenes preuniversitarios de la UNI, de la UNSA. Entonces vamos a trabajar esos ejercicios, ¿ya? En este video les voy a hacer una síntesis de lo que hemos trabajado y algo muy importante para recordar, ¿ya? Por ejemplo, cuando hablamos de estadística, nosotros tenemos que recordar que tenemos tablas de frecuencia, ¿sí? Nosotros organizamos nuestros datos que son obtenidos mediante una encuesta en una tabla de frecuencia, ¿sí? Ahora, esas tablas de frecuencia, ¿qué es lo que van a contener? Una marca de clase siempre y cuando los datos sean agrupados. Hablemos del límite inferior y superior. En algunos casos, nosotros organizamos nuestros datos en forma individual y en forma agrupada con intervalos, ¿sí? Muy bien. Entonces, ya les había dicho que la marca de clase para datos agrupados, en este caso, todos estos datos son para ambos tipos, la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada, la relativa, son para ambos tipos de tablas de datos agrupados y no agrupados, ¿ya? Entonces, la frecuencia absoluta, que es el conteo, la frecuencia acumulada, ya saben, el serruchito se obtiene así, y la frecuencia relativa, que se obtiene de dividir la frecuencia absoluta entre el total de datos, ¿sí? Entonces, nosotros, después de haber elaborado la tabla estadística, vamos a proceder a realizar un gráfico dependiendo de lo que queremos observar y dependiendo de qué tipo de tabla tenemos, si tenemos una tabla de datos agrupados o de datos no agrupados. En este caso, nosotros podemos hacer un diagrama de barras, un diagrama de sectores, un histograma que se presta para datos agrupados, un gráfico poligonal, podemos hacer. Ahora, también nos va a servir mucho para resolver diversas situaciones las medidas de centralización o las medidas de tendencia central, que son la media, la mediana y la moda. En el caso de datos agrupados, la media la calculamos de esta manera, como está aquí. Media aritmética es igual a la sumatoria de la marca de clase por la frecuencia absoluta entre la cantidad de datos. La mediana, en este caso, para datos agrupados, va a ser igual al límite inferior más la cantidad de datos sobre 2 menos la frecuencia acumulada, ¿no? Anterior a la que se elige, ¿no? Y entre la frecuencia absoluta también, que debe de estar dentro del cuadro que se elige. No voy a detallar más porque esto ya sabemos hallar. Igual en la moda, ¿ya? Ahora, la media aritmética para datos no agrupados simplemente es el promedio. Nosotros ya sabemos eso, que la media es el promedio. Sumo todos los datos que tengo y lo divido entre la cantidad, ¿sí? De datos, entre n. Para la mediana, ordenamos de menor a mayor todos los datos que tenemos y tomamos en cuenta el dato central, si tenemos una cantidad de datos impar. Si tenemos una cantidad de datos par, tomamos los dos datos centrales, los sumamos y los dividimos entre 2, ¿ya? Y para el caso de la moda, pues sería que más se repite, ¿no? Eso en caso de datos no agrupados. Vamos ahora con las medidas de dispersión. En las medidas de centralización, nosotros vamos a encontrar primero la desviación media, dm. ¿Y cómo la hallamos? Pues va a ser la sumatoria del producto de la frecuencia absoluta por, primero tenemos que sacar el promedio, y a ese promedio restarle la marca de clase, ¿ya?
Le sacamos el valor absoluto. ¿Qué quiere decir? Que yo lo único que voy a utilizar es la respuesta. Así me salga negativa, la voy a convertir a positiva. ¿Ya? La desviación media. Y lo divido entre el número de datos. ¿Ya? Muy bien. Aquí hay un error en esta síntesis. ¿Ya? Sabes que no es al cuadrado. Simplemente es esto. ¿Ya? Ahora, la varianza. En la varianza también, igual, voy a sacar la sumatoria de la frecuencia absoluta por, igual, voy a restar el promedio o media aritmética en menos la marca de clase y toda esa respuesta la voy a elevar al cuadrado y la voy a dividir entre él, ¿sí? Eso también en la clase pasada habíamos hallado y habíamos visto cómo se hace. Esto es para datos agrupados, ¿ah? Y la desviación estándar, ustedes la tienen en la semana 13, la tienen como S, es igual a la raíz, perdón, es igual la desviación estándar. Entonces ustedes en la semana 13 la tienen con el símbolo de S, es igual, en este caso tenemos este símbolo, es igual a la raíz cuadrada de la variante. Entonces nosotros tenemos que aprender a sacar y también aprender a interpretar, ¿ya?